Buenas noches. Gracias por venir. No, por favor. Qué interesante esto que estaba planteando. Primero, estos aumentos por las dudas que están dándose en la Argentina es bastante, ¿no? La realidad es que esa situación ha pasado en muchas épocas de nuestra vida, eso. Y normalmente son los mismos los angurrientos, los que no les alcanza con tener buenos ingresos, que los tienen, y ganancias que son garantizadas por determinados niveles de productos que los tienen, sino que además en eso impacta sobre el bolsillo de los trabajadores, donde el más duele, cuando debiera ser una cosa mucho más centrada y mucho más responsable en términos de la decisión que se están tomando. Yo contaba la vez pasada que una cubierta de camión costó históricamente $400. Sí. Hoy estamos hablando arriba de $1000 y no se consigue tampoco. Y es una barbaridad. Y la plata que están ganando es Pero no asombroso. Se vaya la cubierta de camión, la cubierta para un auto. Es prohibitivo. Es asombroso lo que está sucediendo con los neumáticos, y es un tema que va a haber que analizarlo en términos de revisión. Hubo una acción de Roberto Feletti que los intimó. Sí, claro. Lo charlamos en reunión de gabinete hoy, ese tema, con el ministro de Trabajo, con el ministro de Producción, respecto de políticas específicas que comprendan esta situación, ¿no? Ahora, y qué interesante esto que plantea Biden, ¿no? Respecto a los millonarios. Muchachos, paguen. El problema es peor, no son los millonarios, son los billonarios. Los billonarios. Es decir, son más de $1000 millones los que tienen y son los que menos pagan. Lo que él dice, ¿por qué ellos no tienen que pagar y sí tiene que pagar un bombero o una maestra? La realidad es que el impacto que nosotros estamos sintiendo a veces en este lugar es que no es tan catastrófico como el que él está presentando en los Estados Unidos. El presidente, tengo que creerle lo que él dice. En nuestro caso encontramos esos descontroles en cuanto a la utilización de los precios y a la manipulación de los precios que le da una ventaja asombrosa y unos niveles de ganancias superlativos que después encima son contrastados contra un impuesto que no se paga. Claro. Bueno, ¿y cómo fue la reunión hoy de gabinete? Bien. Empezó muy temprano, como siempre, 7:30, y cada uno de los ministros fue exponiendo su visión. Todos tenemos algo para contar y eventualmente poder charlar y discutir con otros sectores que nos importa y que nos interesa conocer su parecer y la visión que estamos teniendo en este caso. Y finalmente el jefe de gabinete, cerrando ya la reunión, lo que dijo es eso, que nosotros teníamos cada uno en su cartera una responsabilidad que le había otorgado el presidente, nombrándolo y distinguiéndolo para que fuera ministro del gobierno nacional. Bueno, si ese es el marco en el cual se genera este tipo de relación y uno tiene que llevar adelante una política y no está de acuerdo, bueno, si se quiere ir, que se vaya. Esta es lo que ha hecho. No es irrespetuoso, no es obvio, ni cosa que se parezca. Pero todo es lo que contrario. corresponde aparte, sí, ¿no? Claro, es poner las cosas en su lugar. Ahora, eso ustedes como ministros lo deberían bajar hacia otros funcionarios, ¿no? Que se sientan... En todos los casos es lo mismo, en todos los casos. Acá no hay lugar para que uno no le ponga el hombro y se ponga a trabajar a todo lo que da, porque la verdad revelada no la tiene nadie. Y esto solamente nos dará el derecho para poder distinguirnos y hacer una diferencia real en términos de beneficio de un pueblo, como el pueblo argentino lo está reclamando, el trabajar más, el trabajar mejor, el exponernos con elementos novedosos, inteligentes, si es necesario copiados de otros países o lo que sea, que nos permita mostrar un desarrollo estratégico para una Argentina que requiere cosas nuevas. Ahora, Aníbal, esta mañana usted, cuando ingresaba a la reunión de gabinete, que hablaba con los colegas, nosotros lo estábamos tomando justamente en la radio, hizo algo, dijo algo que es muy importante, ¿no? Que habla de las lealtades con el presidente a raíz de los últimos dichos del secretario general de la Cámpora, porque usted fue ministro de Duhalde, de Néstor, de Cristina y ahora de Alberto Fernández. Y usted dijo, yo en mi caso nunca hubiera permanecido un minuto en un gobierno si no hubiera estado de acuerdo o no le debiera lealtad al presidente. Pero, dando vuelta el apotegma del viejo apotegma del peronismo, yo primero miré siempre a quién iba a acompañar y por qué lo iba a acompañar. Mi presencia al lado del doctor Duhalde no fue una casualidad. Yo venía de mucho tiempo trabajando con él y yo sentía el día ese que fuimos, que fue el 31 de diciembre, el 1 de enero,
yo ya sabía por el doctor Rucauf que me iba a ofrecer la Secretaría General de la Presidencia. Él pasó y me lo dijo en el momento, y yo sentí que estaba haciendo él un aporte enorme Claro. al A un pueblo momento argentino. difícil de la Claro, a Argentina, un momento muy de la difícil. Argentina muy difícil y que yo formaba parte Obvio. de un engranaje más de lo que se iba a suceder en ese momento. Pero con Néstor fue mucho más profundo todavía, porque ahí veníamos de que se vayan todos y había 5 candidatos que todos tuvieron votos positivos. Y yo el planteo que le hacía, de los cuales 3 eran de raíz peronista, el caso de Sí. Adolfo Rodríguez Sá, el caso del doctor Menem, el caso de Néstor, y yo le decía, mira, yo estoy acá, me siento acá, a mí no me debes nada, yo quiero laburar al lado tuyo y trabajar. Néstor, el primer día que viajamos, que fuimos a Paraná, me dijo, Sí. somos 3 haciendo campaña, Cristina, Scioli y yo, ¿querés ser el cuarto? Sí, ¿qué hago? Vamos a Paraná. Y esa noche fuimos a Paraná y cuando volvimos en el avión, este hombre era una ametralladora de conceptos. Sí, claro. Los viejos la pasan mal, no hay soluciones en términos de educación, no hay respuesta respecto de los medicamentos para todo. Todo lo que dijo, lo cumplió. Y esto es lo que uno no se saca de la cabeza, porque yo no hubiese permitido que a Néstor lo tocaran nunca y no hubiese permitido que a Cristina la tocaran nunca. He defendido de la forma más dura que he tenido que hacerlo, porque precisamente he creído como nunca en esos 2 presidentes. ¿Por qué este presidente no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que este presidente está haciendo en contra de un pueblo que encontró a una Argentina hecha pedazos del corrupto de Macri, tal como dejara la relación? ¿Por qué no miran las cosas de la misma manera? Yo sí, de la misma manera que lo acompañó el doctor Duhalde, sin cortapisas, y con lo acompañé a Néstor y la acompañé a Cristina, lo acompaño a Alberto convencido de lo que está haciendo es lo que puede con lo que le dejaron. ¿Y por qué cree que hay una cuestión personal ahora No con lo Alberto? sé, no lo ¿cree? sé. A mí lo que me parece, hay cosas que son las que tienen que obviarse en esto. No hago nombres, no me interesa con determinada persona discutirlo. Digo, no faltar el respeto. Claro. En medicina... ¿Cree que se cruzó un límite? Hay una expresión de que se utiliza en medicina y que se la atribuyen a Hipócrates, no sabemos exactamente así, pero dice primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Es decir, bueno, si yo tengo políticas para discutir y quiero discutir con mi grupo político porque no me cierran a mí, bueno, discutámosla, todo lo que sea necesario. Néstor Kirchner nos abría el juego para hablar y discutirnos casi con agravios. Hasta nos hemos insultado alguna vez. ¿Y eso por qué sucedía? Porque él era inmenso y no le preocupaba, y Cristina lo mismo, porque eran inmensos y no les preocupaba que uno tuviera el tupé de discutir una política de ellos, porque muchas veces uno tuvo razón y muchísimas otras tantas veces no, pero no les importaba, eran jefes de jefe. Y ahora cuando este presidente agarra las cosas como están, ¿por qué? ¿Tiene que quedarse solo? No, conmigo no. Yo voy a estar al lado del presidente peleándome con lo que sea, porque lo que está haciendo es lo único que la Argentina tiene para ofrecerle a los que no tienen nada, que son los que le impacta primero cuando discutimos la inflación y la multicausalidad. Lo primero que tenemos que ver es que los 500, 600 productos que componen la canasta de cada una de las 6 regiones que tiene el índice de precios al consumidor nacional urbano, nos tenemos que dar cuenta que la mayoría de los pobres, de los trabajadores, de los que menos tienen, de los vulnerables, compran 5, 6, 8 productos, y esos son los que impactaron, a los que le impactó el precio de lleno, y se van todos a las nubes. Y eso es lo que nadie se da cuenta, que no es la inflación del 5, la inflación es del 20, y para esos productos. Y el trabajo tiene que ser el que se está haciendo. Ahora, no hay daría la mucho por impresión hacer. que desde estos sectores con duras críticas al presidente dicen, nosotros les pusimos los votos, tienen que hacer lo que nosotros querramos. Nada, eso nadie puede decir semejante burrada, Claro, porque dicho. entonces estamos hablando de un nivel de esquizofrenia superlativo. No, eso ni perder el tiempo en explicarlo. A ver, todos compusimos una estructura política en donde Cristina puso la parte más importante, que era el núcleo duro. Juan Perón decía que uno tenía que ir por el hormiguero primero y por hormiga después. Bueno, el hormiguero lo puso Cristina, en este caso, hormiga por hormiga la fue a buscar Alberto, pero eso le permitió llegar casi al 50% de los votos y ser presidente de la nación. ¿Y qué? Hoy, porque no logran que tome la sopa, no sea obediente, que es lo que pareciera ser que es lo que se está buscando, que él no es obediente como quisieran, hay que dejarlo solo y imaginar lo que se nos ocurre, o decirle o faltar el respeto como se lo faltaron.
Eso no se puede permitir a nadie, ni con este presidente, ni con Macri, porque yo lo he dicho muchas veces. Si llegara a haber un elemento en contra de la presidencia a cargo del propio Macri, me pondré al lado de él. Exacto, me consta, me consta. Juan. Ahora, Aníbal, por un lado, tomando estas últimas declaraciones, ¿entendés que están intentando generar algún tipo de desgaste contra la figura del presidente? Y por otro lado, alguna vez en este mismo programa apoyaste la reelección de Alberto Fernández el año próximo. ¿Crees que el kirchnerismo va a terminar dentro de esa lista? Digo, ¿todavía hay tiempo para saldar estas discusiones? Porque da la impresión que hoy las diferencias parecen insalvables. Yo sigo apoyando la reelección del presidente, porque ha demostrado hasta este momento haber hecho magia con nada, porque todo lo que se encontró en la Argentina después de la catástrofe de los 4 años de Macri es nada. Entonces, por supuesto que lo acompañaría. Ahora, lo que nos queda, la primera parte de la pregunta. No, como decías esto de, yo lo dije cuando, si alguien intentaba ir por Macri iba a ser el primero en estar al lado, bueno, da la impresión que estás refiriendo que intentan bajar al presidente de algún modo. Yo no sé si esa es la intención, ojalá que no. No, pero porque como termina como el carajo eso, si fuera así. Ojalá que no. No hay forma que uno se pueda detener y esta Argentina entraría en un callejón en el cual no quisiera verla nunca más, y ojalá que no, ojalá que no. Lo que uno tiene que ver en esto es cómo se defienden los intereses de los que menos tienen, de los vulnerables, de los trabajadores, que son los que realmente pagan la vuelta en bote de estas situaciones. Claro. Con lo cual no es inventar un discursito y lanzar un improperio contra el presidente. Esto es un poquito más profundo. Lo profundo es cuando discutimos de la política. Entonces decir en todo caso, si no te gustó que el presidente firme, usted firmó tal cosa el día de ayer y nosotros no estamos de acuerdo, que no va a estar fuera de lo que merece y además con ventajas que va a tener uno respecto de conocerse en términos de la política, pero no faltar el respeto, como pasó en este caso. Ahora, en la línea de lo que pregunta Juan y en lo que usted responde, Aníbal, usted esta mañana decía, bueno, llama la atención que ningún referente del sector del dirigente que hizo estas duras críticas salió a desmarcarse. Hay un objetivo inconfesable, decía usted. Es imperioso que eso suceda. Porque si es una decisión de la impronta propia del dirigente, bueno, que se haga responsable. Alguien tiene que salir a ponerle banca a la situación que no es precisamente la de llevarse mal contra el presidente. Porque en definitiva estamos jugando con lo que le pertenece a todos los argentinos. Nuestra visión es distinta. Nosotros cuando hablamos de quién es el gobierno es del pueblo que nos votó y del pueblo que no nos votó. Exacto. Con lo cual ese respeto tiene que ser fundamental, tiene que ser amplio, tiene que ser bien contundente, que uno esté convencido de saber cómo acompañar las determinadas políticas, aun cuando no está convencido de que sean las que van a resolver el tema. A mí no me pasó nunca, ni con el doctor Duhalde, ni con Cristina, ni con Néstor. Yo los he acompañado sin cortapisas, aunque no estaba de acuerdo en un montón de cosas, y después he tenido razón. Hoy el ministro de Economía, tengo entendido que también habló de un compromiso de todos los sectores para luchar contra la inflación y cumplir con las metas, porque dijo, estamos a punto de crecer 3 años consecutivos como no se crece desde hace 20 en la Argentina. Sí, lo que pasó el año pasado, que se esperaba que fuera 4 años para poder revisar todas las complicaciones que se fueron multiplicando con la pandemia y después con los conflictos estos que estamos teniendo, nos está mostrando este año con un crecimiento que va a estar rondando el 5%. Y con un crecimiento de esa característica se soporta sin ningún inconveniente, en muy buenas condiciones y con beneficios importantes que nos garantizarían mínimamente un crecimiento también del año 2023. Exacto. Bueno, todo eso Orlando Ferrer lo dijo acá el lunes. Claro, todo eso tiene que estar calzado en una estrategia común donde todos tengamos que ver con todo. No es solamente un ministro esbozando los trazos gruesos de una definición y después no cumplir ninguno. Ahí hay una posición que seguramente será el presidente el que se pondrá encima de ese tema, marcará la cancha como para jugar a un determinado juego con determinadas condiciones que son las que van a hacer que la Argentina pueda sostener su crecimiento en estos años sostenidos, ¿no?
David. Ministro, buenas noches. Respecto a la situación de Guzmán, ¿cómo lo vio? Digamos, ¿cómo está Guzmán, que está tan apuntado? Y si planteó algo de esto, de que esta incertidumbre política sobre su lugar y el conflicto en el frente de todos, afecta a la economía o da lugar para estas especulaciones de precios, por ejemplo. En el caso específicamente que de lo que pueda estar apuntado es 5 guitas aparte. ¿No? A Martín eso le llueve, no. Alguien que tiene la cabeza bien puesta y que está convencido de hacer una transformación de tu país porque querés aportarle lo que has aprendido, primero de la mano de lo público, con un trabajo serio, con una propuesta inteligente, siendo investigador del CONICET, teniendo un montón de condiciones para poder hacerlo. Bueno, lo primero que tiene que tener por delante es la búsqueda de esas soluciones y que no se terminen desmadrando para poder cumplir con cada una de las metas que se propone. Es una definición eso. Que le digan una cosa más, una cosa menos. No, pero digo, por el ruido que eso genera en la economía, ¿no? Pero hay un error, no es con Martín el tema es con el presidente. Es decir, cuando la usted lo dijo ayer, no apuntan a... Claro, lo miran a Martín, pero apuntan contra el presidente. No es voltear ese muñeco para hacerle daño allá. Yo le contaba que los gallegos dicen, digo a Chastí miña filla para que escoite miña nora. Se lo digo a mi hija para que escuche mi nuera, porque lo de Martín no se lo dicen a Martín, se lo dicen al presidente. Ahora, eso a nosotros nos tiene que quitar musculatura en cuanto a la toma de decisiones de ninguna manera. Hay que existir todos los días sabiendo a dónde tenemos que ir y cuáles son las metas que debemos cumplir para proteger y cuidar la Argentina. Y eso se va a resolver solo. Ahora, no les gusta y bueno, tienen todo el derecho del mundo a que no les guste. Si nadie está pidiendo que hagan lo que uno quiere. Tampoco nos pidan a nosotros que o dejen de insultar al presidente o hagan lo que quieran hacer, pero no le pongan los palos en la rueda para seguir avanzando en una propuesta inteligente, ¿no? ¿Y al ministro del Interior, a Guado de Pedro, cómo lo ha visto en el gabinete? Eso es muy cuidadoso con todos los nombres. A la mañana nos llegó temprano porque tenía un problema con su chiquito y después, gracias a Dios, la medicación que le dieron le hizo bien y se vino inmediatamente, llegó a la mitad de la reunión. Yo no tengo nada que decir de Guado. Una línea para un hecho que preocupa mucho, que es su gestión, sabemos que está muy encima, pero esta semana estuvo el gobernador y el intendente de la ciudad de Rosario por el tema de la violencia creciente en Rosario, que han tomado una decisión en conjunto importante, ¿no? Sí, a ver, repasamos todo lo que venimos haciendo. Yo le marcaba al gobernador y al intendente que yo no salgo en las radios de Rosario, no hablo de esto porque no quiero entorpecer, sí, claro, quiero colaborar en esto. Y nuestro esfuerzo está puesto de manifiesto en eso. Nosotros tenemos 3.400 efectivos entre las 4 fuerzas trabajando en Rosario. Y eso requiere un trabajo de revisión. Nos comprometimos a poner un destacamento móvil nuevo para el mes de marzo. Las licitaciones se retrasaron. Estaríamos en una semana ya nos empezarían a entregar lo que serían el componente modular, claro, de este lugar, que van a ser 1.000 los efectivos, sí, que van a vivir en ese lugar. Ese trabajo está puesto, se contó, se explicó, se mostró cuánta gente... Y va a haber un comandante, un solo comandante, que ellos me lo piden. Bien. Y yo ya lo decidí en el día de ayer y ya tenemos desde el día de ayer estas definiciones. El viernes va a estar yendo el comandante general Severino, que es el titular de la Gendarmería, con el jefe de gabinete del Ministerio, Gainzerain. Van a ir los dos a ver la empresa, a ver cómo empiezan a entregarnos los espacios modulares y hablar con el intendente y con el gobernador por el tema específicamente del comandante, que va a estar a cargo de las 4 fuerzas, revisando los lugares más importantes que, según su propia visión, yo no soy un conocedor de la ciudad de Rosario, pueda servir para trabajar más fuerte con lo que estamos haciendo. Muy buena la recepción y eso lo quiero rescatar. Nosotros cuando asumimos mandamos 575 hombres y mujeres, todos avesados, ningún pibe le pedí, específicamente al jefe de la Gendarmería. Y me satisfizo enormemente las expresiones tanto del gobernador como del intendente por estos 575
575 efectivos que han trabajado todo este tiempo en Bien, Rosario. digo, y es importante también que la Corte va en pleno también el viernes a Rosario, porque la los jueces justicia federales tiene que, claro, van todos a la universidad. tomar. Hay una muy buena forma. Nosotros tenemos un trabajo muy bueno con los jueces y con los fiscales Obvio. federales, e inclusive con los fiscales provinciales también. En la medida que nos van dándonos la tarea, nosotros venimos haciendo allanamientos en una cantidad bastante importante con vocación de poner las cosas en su lugar lo más pronto posible. Aníbal, muchas gracias como Gracias siempre. a ustedes. Muchas gracias. Buenas noches, gracias por estar aquí. Muy bien, nos estás acompañando.